You're not unlovable. You're not unlovable. There is always something to love. Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte de este podcast. Estamos hablando de His Dark Materials, esta serie que se estrenó en HBO Max, que pueden ver las 3 temporadas. La serie consta de 3 temporadas nada más, ya se terminó, finito. Está basada en los libros del mismo nombre, o bueno, la saga del mismo nombre, escrita por Philip Pullman. Y bueno, pues en la primera parte estuvimos hablando de todo lo que nos gustó de la serie. Y pues ya en esta segunda parte vamos a decir un poco lo que no nos funcionó de la serie, que la verdad, a mi humilde punto de vista, son cosas como muy pequeñas. O sea, en el gran aspecto de las cosas, creo que mis quejas son más porque en el libro siento que estaba muy bien y que no entiendo por qué lo cambiaron. pero sinceramente, o sea, creo que... O sea, poniendo en balanza lo que me gustó y lo que no me gustó, evidentemente ganó todo lo que me gustó. De hecho, por eso está, si no mal recuerdo, la puse en el lugar 3 de mi top 10 del 2022. Entonces creo que fue una serie que realmente me gustó mucho y me encantó la adaptación. Nada más que hay como que ciertos detallitos que siento yo que hubieran amarrado mejor si se hubieran puesto más como en el libro. Y creo que para mí uno de esos detalles en general de toda la serie, y como dices, Carlos, lo entiendo porque es algo de presupuesto, fue la relación con los demons. Creo que en el libro está muchísimo más claro cómo son estos lazos, lo importante que son, lo tabú que es que una persona toque a tu demon. Y creo que eso es como gran parte de todo el mensaje y toda la filosofía y todo el punto de la saga de His Dark Materials. Y siento que eso se perdió en la serie. Pero como digo, al mismo tiempo lo entiendo, porque no podían poner tanto demon y no podían estarlo remarcando tanto, pero al mismo tiempo yo digo que sí, entonces como que me enoja un poco más, porque no era como, no tienes que poner mucho, nada más tienes que poner más momentos importantes y remarcarlos mejor. Pero hijo, es que siento que fue algo que tal vez hasta nos quejamos desde la primera y segunda temporada. No sé, Gabriel, ¿tú cómo recuerdas en cómo trataron durante las temporadas esta relación de los demons con las personas y si tú estás un poco de acuerdo cómo fue evolucionando esto conmigo? La verdad, eso es un aspecto que siempre iban a pelear y yo digo que hasta cierto punto está bien, en el sentido de que le dan solo el suficiente peso a los demons principales, pero en general sí siento que ahí es donde se nota que es una serie de televisión y no algo de alto presupuesto, porque sí, la verdad, sí hay un punto donde me decía que la aparición de los demos no era suficiente para decir que la serie en qué lugar se desarrollaba, porque por ejemplo, a veces veía las escenas de la iglesia y me olvidaba que eran del mundo del aire porque casi no veía los demons y entiendo pero aún así siento que encontraron una manera de trabajarlo, pero es inevitable que se cause cierta insatisfacción. Porque sí, la verdad hay momentos donde te olvidas que debe haber demons en la escena. Sí, era como que casi todos los de la iglesia tienen reptiles. Entonces, obviamente todos sus demons están bajo la manga. Y está así como, no lo sé. No lo sé, Rey. Sí, definitivamente creo que ese fue uno de los más grandes, más grandes partes que cojeaba la serie. Y sobre todo para mí en esta última temporada se vio claramente en 2 momentos. El primero es el momento donde Lyran tiene que abandonar a Pan en el lago de los muertos o lo que sea esto, porque en la serie, como que, digo, perdón, en los libros, de hecho les guían las brujas. Entonces, como que ahí queda más claro lo que va a pasar, ahí queda mucho más claro básicamente lo que significa que se separen. Y también incluso hay un pequeño detalle, o sea, si bien me llegó y sí, fue así como, ay, Pan, no, pobrecito, está sufriendo, bla. Por ejemplo, en los libros, Pan es como muy de no voy a llorar, no le voy a decir nada, porque si a Laira le digo algo, ella va a regresar por mí, no se va a ir y se tiene que ir. O sea, como que él
sabe lo que va a pasar, está como de acuerdo con este destino que es separarse de ella y como que lo acepta más que nada. Y en la serie es como que Pan está temeroso, está llorando y Lyra es como la fuerte, la que lo va a dejar porque lo tiene que dejar. Y él es como, no, pero no me dejes, bla, bla. Entonces, o sea, no sé, no me gustó cómo se revirtieron ahí los papeles. Creo que Pan pudo ser también un poco más, tener un poco más de aceptación de lo que iba a suceder. Y una de las cosas que creo que afectó ya para el final es que no vemos que Will sienta que su demon se separa de él, que creo que es algo súper básico, porque en los libros queda muy claro que a pesar de que estés en otro mundo, tienes un demon. Entonces, cuando en el libro Lyra y Will, Lyra se separa de Pan y Will se va separando también, él siente también ese dolor. Y creo que en la serie no queda claro eso. Y no sé, fue una de las cosas que me dolió. Pero siento yo que lo que más me dolió a mí fue cuando los demons se quedan ya en su forma final, porque en el libro es un momento súper bello, súper metafórico y lo perdimos 100% en la serie. Y creo que es algo que sí no le perdono para nada a los escritores, porque en el libro, digo, para quienes hayan visto la serie, si recuerdan, pues básicamente nada más llega Pan y con Lyra y le dice así como Lyra, ah, ya te quedaste en esa forma, va, me gusta mucho. Y Pan así como, yay. O sea, no hay como que una plática, o sea, no pasa nada más, es como, ya llegué y me quedé en esta forma. Ah, chido por ti. Y en los libros, de hecho, un poco la forma en la que se quedan es porque este Will ya se contentaron, ya tienen sus demons, cada quien. Y Will decide tocar el demon de Lyra y Lyra toca el demon de Will, que es el super gran tabú. Y lo dicen los libros, cuando Will toca a Pan, es cuando Pan decide quedarse con esa forma para siempre y viceversa. Entonces es como este momento súper íntimo, que es una metáfora casi casi de esta conexión que tienen los dos personajes con sus demons y que era como muy sencillo de poner en la serie, literalmente naces como que los contentas más rápido eh, y están como cambiando de forma y Will toca a Pan y Lyra toca no me acuerdo ahorita cómo se llama el demon de Will, porque siempre tiene un nombre muy raro. este, y ya, y se quedan en su forma final, entonces como que me dio mucho coraje, no sé, tal vez, no sé, me dio mucho coraje, creo que es lo único que no le perdono a la serie, y tenía que decirlo y por eso lo digo, porque lo tengo en mi ronco pecho, me choca, quiero pegar esa página en la serie. Pero no sé, ¿tú cómo lo viste, Carlos, ese momento? Fíjate que no lo tenía tan claro, ¿no? O sea, dije, ay, sí será así. Dije, es que no me acuerdo, ¿no? O sea, no me acuerdo. Entonces dije, bueno, así les voy a hacer aquí, vamos a ver qué tal funciona, ¿no? Para lo que están contando. Entonces, sí, a mí también se me hizo un poco extraño eso y estoy completamente de acuerdo. Ya me hiciste recordar el libro y es muchísimo más simbólico. Con todo que yo odio la forma final de Pantalaimon, porque para mí la forma ideal de Pantalaimon era un armiño blanco, pero bueno, las martas alpinas a mí no me gustan, entonces, como que dije, ay, ¿por qué? ¿Por qué esa? Y como que yo tenía la esperanza de que de alguna forma eso sí lo cambiaran en la serie y ya cuando sale hecho una Marta dije, no, ya valió. O sea, eh, pero sí, creo que el tema de los demons lo platicamos cuando hablamos de la primera temporada, que un punto débil era eso, y que lo entendíamos por quizá cuestión de presupuesto, que salían muy poco y de forma sumamente puntual y que fuera de cuando, o sea, más bien, salían en escenas en las que el Demon tenía que salir, ¿no? Porque tenía que hablar o porque hacía algo, ¿no? En el caso de el mono. Y fuera de eso casi no salían. Entonces, eso se fue revirtiendo, ¿no? Y se fue mejorando con la segunda temporada. Creo que la tercera temporada en ese sentido es la mejor de todas. Yo sí sentí que había una mayor presencia de los demons en general, pero sí creo también que ese aumento de presencia está más en el fondo, ¿no? O sea, y no sé cómo me siento al respecto, porque, por ejemplo, me gustaron estas escenas en que de repente vemos el campamento de Lord Asriel y está el Mary ahí corriendo, ¿no? O, por ejemplo, esta escena en la que creo es cuando Marisa se va a ir con
con la nave de Intención y que va corriendo a Asriel por las escaleras, que yo sentí como que en ese momento dije, es muy fácil aquí para la producción no poner a Maria porque, pues, ¿para qué ponerla, no? O sea, ella es capaz que ya está abajo, ¿no? Así nos lo van a poner. Y no, va corriendo junto a él y saltando las escaleras y eso. Entonces, y como que dije, qué padre que sí dejaron que los demons respiren más en los escenarios en donde están, ¿no? Pero de todas maneras sí se siente que hay escenas en las que los demons no tienen la presencia que la escena misma exige o que por los libros, quienes los hemos leído, sabemos que tendrían que tener una mayor fuerza, ¿no? Ahí. Y creo que se nota mucho hacia el final y también con esto de la separación de los demons. Yo recuerdo que para mí fue muy traumático en los libros, aquí también, pero a mí también me dejó pensando lo mismo. Dije, pero no se supone que Will también debería estar sufriendo porque se está dejando su alma allá atrás, ¿no? Y, o sea, como que comparte él ese mismo dolor, aunque no lo entiende porque no lo puede ver. También me sacó de onda que, pues, todo ese episodio, los demás se quedan, pues, muy, o sea, fue la excusa perfecta para ahorrar dinero, ¿no? En el episodio en el que los demons no salen. Sí. Y sí se extrañan, o sea, sí, la verdad es que yo sí extraño la voz de Pantalaimon y me habría gustado ver un poquito más de interacción con Kir Java, pero pues claro, o sea, eso era nada más lo poquito que se grabó de voz y pues, realmente nada más sale en un episodio, ¿no? Y creo que con el resto, el Demon de la señora Coulter a mí me parece que es el mejor logrado porque no habla. Entonces, como no tiene que tener una participación, creo que es mucho más fácil colocarlo pues en donde sea y haciendo lo que tiene que hacer y hasta más, ¿no? Pues, lo que vamos a decir, o sea, lo ponen a hacer algo extra que no está en el libro, ¿no? Entonces, al final me deja con esta sensación de unas por otras, ¿no? Y creo que en sí, pues, es una cuestión de presupuesto. No me parece que sea tan grave como, por ejemplo, lo que pasó con los lobos mágicos de Game of Thrones, ¿no? Que se les dio muchísimo énfasis inexplicablemente durante la primera temporada para los Starks y de repente ya, ¿no? O sea, uno muerto, otro casualmente se perdió, o sea, y no vuelven a salir. No, Y sí y decían, el único que tenía que salir todo el tiempo, o sea, no, nunca estuvo, o sea, era como, nunca, hacía una exactamente, ¿no? aparición de 2 minutos en 10 capítulos, así como, no manches. Y al final sale, ¿no? Sigue vivo, miren, ahí está, ¿no? Sí, o sea. Y yo me acuerdo que sí había leído que decía que les costaba muchísimo dinero crearlos, ¿no? Incluso más que los dragones. Sí, Entonces, porque bueno, ahí nada más para que sepan, querido público, es porque los lobos, o sea, sí sabemos cómo son. Entonces, si se y la mueven un textura, poquito raro, sí los vamos a ver, o sea, vas a decir, eso está raro. eso, Un dragón, pues al final del día, pues puede hacer lo que sea y no vas a pensar que es raro porque pues es un dragón, o sea, sabrá Dios cómo se mueven. exactamente. Sí. Sí, y en el caso de los demons creo que ocurre también un poquito ese problema, ¿no creen? O sea, sí hay momentos en que el CGI está muy cuidado, pero hay otros momentos en los que no está tan cuidado, e incluso se nota con el mismo demon, ¿no? Por ejemplo, siento que el CGI de ese momento tan clave en el que Pantaleón se acerca al aire otra vez, mientras ya cuando se quedó en su forma final, a mí no me gustó el CGI de ahí y me descolocó un poco de esa escena porque dije, ay, es que siento que sí no se ve muy bien, muy natural como está caminando ahí encima. Con Kirjava es un poquito distinto, creo que es simplemente por el hecho de que es una gata y pues es un poco más común animar gatos que martas. Pero sí, o sea, al final, desgraciadamente, la serie se sigue viendo restringida en varios aspectos por su presupuesto. También yo creo que por lo limitante de episodios, incluso si no mal recuerdo, o sea, la segunda temporada es más corta, ¿no? Que la primera y la tercera, es un capítulo menos. Pero ahí fue Pero en por muchos COVID. aspectos se entiende. Ujú, Sí, también, ujú, lo mismo, ¿no? O sea, tenemos la pandemia de por medio, ¿no? sí. Entonces sí creo que eh, son aspectos que trae cargando la serie que si bien descolocan un poco, rascándole un poquito y viendo que todo en sí es más por cuestión de producción y pues diferentes matices, pues digamos, nos dieron, creo yo, la mejor versión que se pudo hacer con el presupuesto que se tuvo y con todas las oportunidades que se pudieron dar y a pesar de las adversidades como lo fue justamente la pandemia.
Ujú. Digo, como nota, yo no sabía y ya cuando supe, obviamente ya Pantalaimon lo habíamos escuchado desde la primera temporada, pero no me había caído el 20 que era Kit Connor, el actor que amamos por Heartstopper. Entonces fue así como, oh my god, ya que escucho a Pan, me imagino la carita del de Heartstopper de Kit Connor y es como, oh, qué bonito. Pero Este, aparte también ese chico, la voz le super cambió de la primera temporada a También, esta, ¿no? sí, no, es que, sí, no, es que fue inevitable, la verdad, es que tenían que crecer, maldita sea. Y bueno, y Pero sí, yo creo que con él era bien fácil, ¿no? Con los Demons sí, era más fácil porque pues lo podrían haber dicho, mira, ¿sabes qué? Se va a recasteado. hacer la tercera Ujú. temporada. No, o sea, desde la Grabado primera graba antes. todo. Ya, Ajá, ya, ya. sí. Bueno, podría ser. Bueno, que es quién sabe. Pero ¿sabes qué? Otra cosa que me enojó, porque según yo, Kirjava, el demon de Will, el gato, o sea, no era un gato. O sea, yo me acuerdo que leía que tenía como ciertos shades de blue, de azul, unas capas de azul, como que su pelaje era entre gris, pero ese gris Ah, azulado, así sí, habla bebé. multicolor, sí, sí, sí. Y lo ponen aquí en la serie, es un vil gato. O sea, miran, yo amo a los gatos. Gabriel también ama a los gatos aquí, somos amantes de los gatos. Pero, o sea, es como, nos dieron como el gato más común. Y se supone que no, o sea, se supone que un demon no es como, o sea, tiene que ser especial en su dimensión, por decirlo de alguna forma. Y como que siento que fue demasiado común, la verdad sí que la gata que nos presentaron. Y como que yo no vi, o sea, esos matices que me prometieron en el libro. ¡Ah! Me Mira, enojé es tanto. el mismo caso de Saruman en El Señor de los Anillos, Ok. que en el libro nos describen que para cuando Gandalf va a ver a Saruman, Gandalf se da cuenta que Saruman ya no está vestido de blanco, sino que su tela es multicolor y cambia según el movimiento. Y pues en la película, digo, hace 20 años, ¿no? Jackson ha de haber dicho, ni madres vamos a hacer eso por computadora blanco, o sea, ya. Exacto, exacto. Ay, pero en fin, o sea, creo que para mí esas fueron como las dos cosas que me molestaron de esta tercera temporada, que más me pegaron en el aspecto de, no, yo lo quería igual que los libros, pero bueno, y la verdad es, o sea, no es como capricho porque siento que sí eran parte importante del lore. O sea, como digo, o sea, desde un inicio nos dicen que el tabú es tocar al demon de la otra persona y el punto de que Lyra sea Eva es eso, es que tiene que romper los tabús y tiene que decir, es que no es herejía porque efectivamente alguien no puede tocar mi demon, alguien no puede tocar mi alma sin mi consentimiento. Y cuando alguien toca tu alma, literal y bueno, más bien metafóricamente, en este mundo la puedes tocar literalmente. Entonces, como que sí me enojó mucho que los demons ya llegaran así como, ya, esta es mi forma, ¡woo! Entonces, como, no, o sea, tenían que haberlo, o sea, eso era importante, era literalmente lo más importante de esta transición de ser niña a ser una mujer. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno, Sofía nos está nada más dejando un comentario en el chat. Dice, el plus de cómo grababan los demons es que los tenían como puppets en el set y eso les ayudaba a los actores con la mirada. Efectivamente, no tenían como bolitas, ahora sí que bolitas con palitos para que siguieran, sino que sí eran, ahora sí que marionetas. Entonces, creo que eso sí, definitivamente, eso sí estoy de acuerdo. La interacción entre los actores y las actrices con sus demons me parece excelente porque sí se nota que sí están viendo algo que es lo que es en la altura que debe de ser. Nada más que como dice Carlos, pues sí, al final ya el CGI pues era para lo que alcanzaba, literalmente. Y Ay. fíjate que yo tengo otra cosa que no me gusta y te la comenté por WhatsApp. Es algo que, pero esto yo también creo que es lo mismo, presupuesto. O sea, siento que es muy fácil excusarlo ahí, pero pues es una realidad. Y lo sentí a lo largo de toda la serie de forma que como que venía y va y viene, ¿no? Que de repente siento que la edición está extraña, como que cortan mucho algunas escenas, al menos para mí me transmitían esto de que eran escenas que podían haber tenido más fuerza si duraban un poquito más, o como que está todo muy reducido, ¿no? O sea, alguna charla, o sea, por ejemplo, hablan en un cuarto, digamos, no sé, Asriel y Marisa, y el Maria y el Bono, ¿no? Hablan ahí, dicen un diálogo que es claramente importantísimo, corte, ¿no?
no hay un poco más, no hay más movimiento luego a veces dentro del propio escenario en varias de estas interacciones. Entonces sí se siente como que, pues es que tiene que ser así porque no hay presupuesto o porque tenemos que grabar con, digamos, como que minimizar todo a ciertamente, a solamente un número de escenas, ¿no? A lo mejor, ¿no? Para las que tenemos dinero y tiempo y demás, ¿no? Y simplemente el diálogo más importante, punto, nada de paja. Y en ese sentido, o sea, lo entiendo, pero sí creo que hay momentos en la serie que de repente se sienten muy cortados y que es nada más como, o sea, como que un cambio de, ay, no sé, Lyra y Will se dijeron esto, corte. Vemos a Marisa y Asriel, se dicen esta cosa, corte. Volvemos a Lyra y Will y que es como una continuación de lo anterior, dices, ¿por qué no dejaron esa escena junta? Para que se sintiera un poquito más aterrizada, que el mundo en el mundo donde están se sintiera un poquito, que fluye más, ¿no? Entonces hay unas decisiones muy extrañas ahí y creo que en muchos casos disfrazan esa falta de presupuesto, pero hay momentos en los que no se disfraza tan bien y a mí de repente me descolocaba un poco y como que sí enseguida se me venía a la mente y dije, ay, es que esto le hacía falta más dinero, pero bueno, tenemos esto. Por lo menos hay que agradecer, ¿no? Que está aquí. Sí, de hecho dice Sofía en el chat que en una entrevista Ruth Wilson y James McAvoy dicen que sí tenían más escenas, como Miss Coulter y Asriel, y que las cortaron, pero que ya no las grabaron, que las cortaron desde el guión. Sí, mira, es algo que te comentaba que sí quería volver a ver al menos 2 episodios y la verdad es que ya no lo hice. Pero yo no sentí eso, o sea, tal vez, o sea, entiendo lo que dices y sí, tal vez tienes razón. En el aspecto, sobre todo, creo que en la batalla final. Creo que en la batalla final sí lo sentí mucho, justo de estos cortes que, como dices, deja la escena fluir. Porque ya lo decía Sofía hace rato en el chat. O sea que sobre todo las escenas entre Marisa y Asriel eran como muy teatrales, porque eran como los dos actores intercambiando literal diálogos. Y creo que eso, trataban como que de hacerlo muy dinámico con la edición cuando no era necesario, porque ya la escena en sí misma era muy dinámica. Pero tú Gabriel, ¿tú te quedas con esta sensación como que la serie no tenía una buena planeación desde el guión y que se reflejó en la edición o en la dirección? La verdad no he visto suficiente de la tercera temporada para llegar a una conclusión. Pero en general, o sea, como la primera y Eh, segunda temporada. yo diría que los problemas se notaron sobre todo en la primera temporada, que sí sentía que tenían como ciertos problemas de cómo adaptar la serie. Hacen un buen trabajo, ajá, pero sí diría que había ciertos problemas, ciertas escenas que por un lado oscilaban entre muy televisión y muy teatral, pero no se sentía, ¿cómo decirlo?, suficientemente dinámica. Es que, ¿cómo explicarlo? Es algo que yo noto mucho, sobre todo con televisión que trata de ser prestigio, donde tratan de hacer escenas que al final de cuentas estamos hablando de una adaptación de un libro que no es de más de 300 páginas. ¿Cuánto es His Dark Material, el libro más largo? ¿400 páginas? No sé, ahorita te lo averiguo, pero yo creo que sí, no estás muy lejos. Ujú. Ajá. Entonces estamos adaptando libros que en realidad no son tan largos, adaptarlos a un medio que en este caso está demandando entre 7 y 8 episodios, 7, 8, ¿cómo se llama? 7, 8 episodios por libro, en un punto donde ya es necesario alargar, ampliar y hacer las escenas. Entonces, muchas veces eso significa que tienen que agregar o alargar las escenas y a veces funciona muy, muy bien y a veces no funciona. Y hoy un término medio donde la escena funciona, pero se nota que fue escrita para el medio que están adaptando en ese momento. No es por agregar, no es un intento de hacer el compromiso de enriquecer la escena, pero también la necesidad de material para justificar la duración. No es tan asquerosamente grave como lo que pasa con las series de Marvel, que guácala, 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 pero no es pero sí se nota, o eso es lo que yo siento, que, por ejemplo, en una de las escenas que recuerdo de la conversación de entre Coulter y Ariel, en el episodio 3,
precisamente, recuerdo que la escena per se no eran malas. La dinámica de los actores estaba muy bien, pero hay unos momentos donde sí se agarraba y sentía que, esto, no sé, como que las necesidades del guión y la necesidad de la serie, las necesidades de la producción, estaban demandando un poco más las escenas de lo que realmente la escena podía dar. Ok. Como que se siente muy chiquito, ¿no? Ajá. Ajá, es que eso es a lo que yo me refiero. Hay momentos que se sienten muy pequeños. Por ejemplo, todo el clímax de la batalla, como que es, o sea, que la tenemos allá arriba cuando se enfrenta a los espectros, ¿no? A los soldados estos, o sea, como que no te crea una sensación de que la batalla esté enormemente fluida, sino solamente como por secciones, pero que y claramente es por esa necesidad, justamente como dice Gabriel, ¿no? Que tiene que ver a la vez con presupuesto y con hacia qué medio está dirigido. Entonces sí se siente como muy chiquito, por así decirlo. Lo que, por ejemplo, le ocurría a Game of Thrones un poco en su primera temporada, que en la que, o sea, Game of Thrones no se atrevió a lanzar batallas grandes como la batalla de los bastardos en las primeras 2 temporadas porque, pues, no quisieron ni arriesgarse, ¿no? O sea, no, pues es que se va a ver ridículo, ¿no? Acá no es tanto así, pero sí creo que le afecta un poco porque, por ejemplo, algo que tampoco me gusta mucho es el campamento de Asriel. Siento que no me cuadra en muchos sentidos, o sea, ni en concepción, ni en tamaño, ni en cómo está distribuido, o sea, geográfica y espacialmente. Sí, porque es una Eh, colina, o sea, se va cerrando, o sea, ajá, se ve como chiquito, no se ve como inmenso. Sí, 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 lo entiendo. sí, entonces siento que también de repente como que le queda chico, ¿no? Le queda muy chiquito al grado de épica y grandiosidad que la historia por sí misma ya está exigiendo a estas alturas del tercer libro, ¿no? Porque todavía el primer libro es muy pequeño en muchos sentidos, ¿no? No es como que se queda como con cierta escala, pero para el Catalejo ya escala muchísimo, ¿no? Y creo que, o sea, no podemos quejarnos porque la verdad es que lo que era muy difícil de adaptar, como todo esto de Los Ángeles y estos conceptos y ciertas abstracciones, creo que lo hace de una forma que quizá puede estar simplificado, pero creo que se entiende muy bien. Pero sí, pues este aspecto, ¿no? Sobre todo del diseño y de la concepción a nivel de escala, sí creo que se queda de repente un poquito corto y pues habrá quien le moleste, habrá quien no. O sea, yo creo que ya es una percepción personal. A mí simplemente de repente había momentos que decía, ay, sí, esto sí se ve como muy para tele chica, Ujú. pero pues ni modo. Creo que a mí me pasó justo eso con las brujas, porque en la primera temporada como las brujas, o sea, veías que eran un montón, que tenían este sistema de hermandad, de reinado, de bla, 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 y ahorita fue como una bruja, la matan, llega la bruja que conocemos, que es Serafina Pécala, y ya, o sea, es como ya no hay más brujas, ¿no? Y se supone que Y, es la batalla por el fin, y sí, luego ya llegan y se ven ahí como puntitos al fondo, pero pues nunca viste las brujas, o sea, no viste y para a muestra Serafina un Peccata. botón, ¿no? Ajá, La exacto. escena, la pelea en Boltbanger de la película, que Ajá. claramente tuvo más presupuesto, que a mí esa pelea me gusta mucho porque las brujas lucen mucho, a pesar de que es muy breve también, Ujú, creo que sí luce mucho de una forma que acá no consiguen lucir. Y además ujú, tenemos el pequeño detalle de que la actriz que interpreta a Ruta Skadi, porque he visto sí vi muchas quejas de eso, de bueno, ¿y por qué Ruta Skadi se va así? sí. O sea, como que de una forma muy meh. Sí, así como, Eh, la actriz desaparezco, bye. estaba, la actriz estaba embarazada. Entonces, de hecho, sus escenas están filmadas de tal forma que no se note, pero ya Ay, estaba pero hay formas, o sea... ya estaba en una etapa en la que ya una escena de acción ya no iba a poder ser No filmada, entonces sé, por no eso sé. la cortan así, entonces dices, bueno, pues ni modo. Yo creo que concuerdo con tu assessment, tu evaluación de falta de imaginación, la verdad. O sea, hay maneras mejor Sí, de hacer las también lo hay, cosas. Sí, sí, sí. exacto. Pero bueno, realmente nada más como dato,
Northern Lights o The Golden Compass tiene más o menos como 350 páginas. The Subtle Knife tiene 400 páginas. Y The Amber Spyglass, que es el último libro, tiene 500 páginas. Así que íbamos bien, Gabriel, con el promedio de páginas de la trilogía. Así que bueno, pues vámonos ya a la última parte para ya ahora sí ya discutir la relevancia de esta serie y pues cómo pues tal vez va a sobrevivir al tiempo, por decirlo de alguna forma, y ya para tener también nuestras conclusiones. Así que vámonos para allá.